Hola, buen día. Este es un video para compartir y socializar un poco el artículo sobre la ética y si es que hay rasgos de la ética en el humor. Sé que este año tienen filosofía con el profesor Emanuel Feoli y sé que él también sabrá explicarles mucho mejor en qué consiste este término filosófico que es la ética. La ética es una parte de la filosofía que está vinculada a la búsqueda del bien, ¿sí? Es diferente de la moral. La moral está constituida por leyes. De hecho, la palabra moral proviene de una palabra en latín que es la palabra mos. La mos maiorum era la costumbre de nuestros mayores. De la mos maiorum provienen las leyes jurídicas que tratan de organizar lo social. Sin embargo, la ética va por el lado de la filosofía y tiene en cuenta la libertad del sujeto humano. Entonces, a mí me pareció interesante poder tomar algunas ideas en torno al humor, porque hay mucho cuestionamiento en torno a si el humor es ético, si es positivo, si es constructivo o no, porque en verdad si nosotros miramos un poco la televisión de los últimos años o asimismo algunos estandapistas, no tanto los actuales sino también de años anteriores, si miramos asimismo al mismo Capuzotto o si pensamos en humoristas de los 80 que era, bueno, tremendamente sexistas, de un humor sexista, machista, xenófobo, de un humor negro casi diría lacerante. Es ahí, en ese marco, donde me interesaba que pudiéramos tener en cuenta algunos de los conceptos que comparte el licenciado Juan Carlos Ciurana de la Universidad de Valencia, España. Es bastante sencilla lectura todo el paper académico y cuenta al final con todas las notas y todas las implicancias en quién se basó, en Platón, en Santo Tomás de Aquino, en Henri Bergson y en otros especialistas de la filosofía. Tengo que advertir que este es un paper filosófico y quien también va a poder iluminarnos en algunas que otras dudas que puedan surgir va a ser el profesor Emanuel. Voy a hacer la pequeña lectura del primer resumen. Él dice que, el autor dice, hay rasgos de la ética en el humor. Los autores que él consulta serán contemporáneos, los menciona, y dice, partiendo del pensamiento de estos autores, defiendo que debe haber una ética del humor. ¿Sí? Entendiendo la ética como la disciplina o el arte de vivir bien y de elegirlo al bien. De elegir lo que está moralmente, humanamente bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ético? Ético es aquello que yo elijo como bien para el hombre. No está legislado, por ejemplo, no sé, que yo utilice el teléfono de la escuela para hacer una llamada personal. Sin embargo, es poco ético que yo no pida permiso a mis superiores por alguna razón, que yo no cuente con telefonía móvil celular, el permiso concreto para poder utilizar la línea telefónica de la institución. Entonces, la ética es ese bien elegido. Y como dijo un filósofo español, Fernando Savater, la ética es el arte de vivir como humanos. Y la verdad es que pensando el humor,
de los años 80 y también de la televisión de los 90 y de este siglo, pensando en algunos reality shows o inclusive en algunas cuestiones de la fama, no sé, me resulta que se ha ido manejando y se ha ido divulgando un humor poco ético, un humor dañino, que inclusive más allá de no estar impreso en la literatura, nos atraviesa como seres humanos en nuestra conducta. Entonces, quería tener estas ideas, ¿no? Ciurana dice: defiendo que hay una ética del humor que tiene las siguientes características. Nos ayuda a reconocer valores éticos en los que realmente creemos. Detecta el humor éticamente incorrecto, que mantiene estereotipos, que fomenta el desarrollo de virtudes. Una ética del humor que detecta y critica los vicios de la sociedad, contribuyendo a construir una sociedad más ética, y justifica con razones adecuadas la risa, aquella risa que trata de mejorar éticamente a la sociedad, ¿sí? Desde la libertad, desde el bien. Las palabras claves del artículo son ética del humor, humor ético, filosofía del humor y virtudes. Entonces, mi propuesta era que hacer una lectura veloz del artículo, del paper, siempre teniendo en la cabeza el formato, porque van a ser los artículos que ustedes van a leer, el formato de textos que ustedes van a leer el año próximo en la universidad. ¿Sí? En esta búsqueda del bien es donde nosotros tenemos que reconocer que hemos sido consumidores de cierta clase de humor que a veces ha hecho cierto daño. Recordemos, no sé, en la televisión, en un show famoso de baile, de un concurso de baile, donde las mujeres no se les preguntaba si querían o no querían, sino que eran casi exigidas a que se les corte la pollerita y a quedar con la última prenda íntima en exposición absoluta. O cuando se ha hecho por cuestiones comerciales y de rating, situaciones hilarantes pero tristes, discusiones con ofensas muy fuertes, inclusive con respecto a la salud de gente. Ahora recuerdo, no sé, un actor con HIV de quien se burlaron, o de un periodista estéril, que se sabe que no puede concebir hijos. Es decir, cuando el humor deja ese ruido, entonces deja de ser humor y de hecho, bueno, uno puede decir, pero profesora, en la literatura hay un humor más fino. Sí, evidentemente en la literatura está esa búsqueda de un humor constructivo, de un humor reflexivo, de un humor que mejora el estado de ánimo, ¿sí? Que descomprime. Pero bueno, me pareció que la filosofía podía aportar más y la propuesta es que en esa lectura veloz hagan un punteo nada más de algunas citas de autoridad, por supuesto, si son de Ciurana o de otros autores. Pero por ejemplo, yo acá quería elegir, es de Ciurana, esta cita que dice: el humor ético contribuye al equilibrio del ser humano consigo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre me río de mi estatura. Reitero, el humor ético contribuye al equilibrio del ser humano consigo mismo y con los demás, porque fomenta una actitud positiva ante la vida, respetuosa de uno mismo y con los demás. Es importante por ello investigar y mostrar los rasgos que configuren la ética del humor. ¿Sí? Reconocer, por otra parte, dice, la intención y la responsabilidad en la utilización, si se quiere, del humor. ¿Sí? También encontrar diversas éticas, diversas categorías, ¿no? Yo puedo pensar en la ética
del niño, en la ética del adolescente, ¿no? Casualmente, en un planteo muy cercano, a una persona muy cercana, le pregunté cuándo yo había hecho humor a partir de un defecto de sus hijos, pidiéndole que por favor, ya que el mío es un poquito gordito como yo, trate de omitir el humor a partir de los defectos de mi hijo. Y que el humor pase por otros lugares. El humor no puede pasar si yo reconozco que puede haber una debilidad en una persona y con esa persona yo tengo trato directo. No puede haber un humor hiriente. No puede haber humor negro. Porque la persona gorda ya sabe que es gorda. No necesita que se lo recuerden. Porque la persona tímida ya sabe que es tímida. O que es callada. O que responde con lentitud. No necesita que se lo recuerde. Por eso, si Urana nos dice, quizá tengamos que revisar la intención cuando usamos el humor, la responsabilidad cuando usamos el humor y también diferentes éticas, ¿sí? Diferentes formas de conducirse. No es el mismo tono el que uno puede usar con un niño de 5 años, del que puede usar con un adolescente de 17, del que puede usar con un estudiante de la facultad de 24 años. ¿Estamos? Hay otros rasgos que considero que podemos seguirlos pensando, perdón por el enredo. La risa es un síntoma que manifiesta la personalidad. La risa desenmascara verdaderas creencias morales. ¿Sí? Verdaderas creencias morales. Si yo me río de ciertos chistes, puedo evidenciar que algún tipo de xenofobia. Si yo me río de discapacidades, puedo demostrar evidentemente discriminación, rasgos discriminatorios. Si yo me río o me causan gracias cuestiones de género, entonces debo hacer una mirada más honda y pensar que puedo tener algún conflicto con mi propio género. Entonces era la profundidad a la que yo quería arribar con el humor, porque evidentemente, y esto lo comparto antes, igual de todas formas ya la mayoría lo ha hecho, las actividades con respecto a los mecanismos del humor han sido brillantes. De esas actividades estoy más que satisfecha y ustedes deben haber leído mis devoluciones. Entonces ahora la propuesta para el viernes próximo, dentro de lo que se pueda, hacer esta lectura rápida del paper o aunque sea de las conclusiones con respecto a este humor ético, a una risa que nos mejore como seres humanos, a una risa que fomente también las virtudes, ¿sí? Y creo que una de las más grandes virtudes es poder reírnos de nosotros mismos entrando en el marco de la aceptación de uno mismo. Quisiera escuchar, aunque sea un poquito de la lectura, aunque sea una o dos citas, no importa que sean poquitas, pero quiero escucharlos, quiero saber qué piensan, quiero que también me enseñen ustedes a mí. Les mando un abrazo inmenso, espero que puedan ver este video, que no haya sido agotador, bueno, por lo que pasó el viernes con mi familiar, por lo que yo no pude estar junto a ustedes. Les mando un beso enorme, enorme, y nos vemos en la próxima clase. Un beso grande, sexto B.